Con. Hablando en contra de los bárbaros al emperador, sus consejeros retrasaron el plan de Estilicón de cooperar con los godos en el futuro. Y además, los bárbaros exigían ahora que se les pagara lo que se les había prometido. Estilicón debía ir al Senado para que los senadores le dieran 4.000 libras en oro para pagar a los soldados godos por los servicios que habían prestado al imperio. Tenía que hacerlo a pesar de las constantes protestas de Honorio. Está claro que eso provocó un distanciamiento en la relación y desde aquel momento los dos hombres siguieron caminos diferentes. Estilicón advirtió a Honorio que si no se le pagaba a Alarico, los godos se rebelarían e incluso el mismo emperador acabaría poniendo su vida en peligro. Honorio al principio estuvo de acuerdo con él en que debía pagar a los bárbaros lo que les correspondía, pero luego un miembro de su séquito llamado Olimpio le dijo que lo que realmente quería conseguir Estilicón era proclamar emperador de Oriente a su propio hijo, Euquerio. Asustado y confuso, Honorio creyó lo que le decía Olimpo y tomó una decisión que resultaría desastrosa tanto para Estilicón como para el Imperio Occidental. Enfrentándose a las invasiones de los bárbaros por el norte, el general romano Estilicón acudió a Alarico, rey de los godos, para que le proporcionara hombres. Pero el consejero del emperador Honorio, Olimpio, contrario a los bárbaros, predispuso a Honorio contra Estilicón. Olimpio, junto con varios de sus partidarios, incitó al ejército a volverse contra Estilicón, general de procedencia bárbara. Olimpio empezó a propagar toda suerte de rumores entre los soldados que acabaron sublevándose en agosto pidiendo que se ejecutara a Estilicón. Animado por las calumnias de Olimpio, Honorio emitió un decreto contra el que había sido su tutor. Honorio tenía muchos cortesanos dispuestos a aprovecharse de sus temores para conseguir cierto poder. Le sugerían que Estilicón quería el trono para él o para su hijo, lo que predispuso al emperador contra su general, que fue declarado enemigo público. Muchas de las personas que apoyaban a Estilicón fueron masacradas en las diversas ciudades del imperio. El odio étnico explotó entre la muchedumbre. Según Osorio, cronista del siglo V, Estilicón procedía de los bárbaros vándalos, esa raza cobarde, codiciosa, traicionera y astuta. La violencia racial fue atroz y se manifestó rápidamente. Enseguida hubo muchas víctimas. Decididos a limpiar de bárbaros el imperio, los romanos fueron tras el mismísimo general. La furiosa turba de soldados romanos, ansiosa de sangre, encontró a Estilicón en una iglesia de Rávena donde se había refugiado. Estilicón se refugió en una iglesia tratando de escapar del decreto, pues sabía que para él significaba la muerte. Sin embargo, le aseguraron que solo sería arrestado, no ejecutado. A pesar de sus recelos, Estilicón decidió entregarse por propia voluntad. Si Estilicón hubiera querido, podría haberse hecho con el mando del Estado, pero prefirió seguir siendo fiel toda su vida a la familia imperial. Incluso al final, cuando fue traicionado por un dueño al que siempre habría servido, no quiso sublevarse para evitar una guerra civil en Roma. Fuera de la iglesia, entre la furiosa muchedumbre, Estilicón vio que le aguardaba Olimpio. Muy pronto el emperador Honorio dictaminó un segundo decreto ordenando la muerte de Estilicón. Sus asistentes y guardia personal amenazaron con abatir a los enviados para arrestarle, pero él, noblemente, quiso prestarse pacíficamente al sacrificio para no crear todavía más problemas. Estilicón fue despojado de los símbolos de su cargo de general romano. Estilicón fue un personaje bastante trágico. Podría haberse rebelado contra el emperador, ya que contaba con cierto apoyo. Pero en lugar de luchar, se entregó.
Dejó la iglesia donde había encontrado refugio y permitió que lo ejecutaran sin oponer resistencia. El gran general bárbaro fue ejecutado entre los gritos de la gente que él había tratado de proteger. Su muerte excitó aún más a la plebe, que ya no estaba dispuesta a aceptar gestos simbólicos. El odio hacia los bárbaros se extendió muy pronto más allá de Rávena hasta llegar a otras ciudades del imperio. Los soldados romanos buscaban a las familias godas para asesinarlas. Muy pronto mataron a unas 10.000 personas para satisfacer el instinto antibárbaro que se había levantado a finales de la administración de Estilicón. Zósimo, historiador del siglo VI, describió la masacre perpetrada en las ciudades romanas. Los soldados atacaron a las mujeres y niños de todas las ciudades como si hubieran recibido la consigna de destruir y saquear sus propiedades. Por supuesto, los godos que escaparon de aquella masacre no estaban dispuestos a asociarse con los romanos. Además, tenían cerca a alguien a quien recurrir, el ejército de Alarico. 30.000 godos cambiaron entonces de bando y se unieron a Alarico. Con la muerte de Estilicón, el tratado con Roma y tierras que les habían prometido desaparecieron inmediatamente. Alarico y su poderoso ejército marcharon hacia Roma para presionar al emperador Honorio para que les diera lo que les había prometido. Alarico y sus hombres invadieron Italia y sitiaron Roma en el año 410 después de Cristo. Pero el emperador Honorio, sintiéndose seguro en Rávena, no quiso negociar con los godos. A Honorio y a su consejero Olimpio les importaba muy poco la suerte de las gentes de Roma. Poco a poco, Alarico trataba de conseguir que el gobierno de Honorio se reuniese con él para discutir asuntos de interés mutuo. Quería hablar de la situación para decirles que se veían obligados a destruir Roma y que lo único que querían era un lugar donde vivir. Pero la corte de Honorio no quiso hablar con ellos. Sin embargo, los senadores romanos insistieron en que debían satisfacer las demandas de Alarico o la ciudad sería saqueada. Realmente lo que querían negociar los senadores era su salvación a cambio de la ciudad, pero lo que acordaron pagar a los godos pudo parecer una cantidad excesiva de oro. Mofándose de los senadores, Honorio invitó a Alarico a Rávena para cerrar un trato. Pero el emperador, que odiaba profundamente a los bárbaros, tenía otros planes para ellos. En el caos que siguió a la muerte del general Estilicón, los godos sitiaron Roma. Para salvar la ciudad, el emperador Honorio propuso hacer un pacto con el rey bárbaro Alarico. Alarico y sus tropas partieron confiados de Roma para ir a Rávena y negociar con Honorio. Pero durante el viaje, Alarico fue emboscado por un grupo de mercenarios pagados por el emperador. Lo cierto es que cada vez más los romanos demostraron que no podían tolerar a los bárbaros y que siempre que fuera posible tratarían de masacrarlos hasta que desaparecieran. Cuando atacaron a sus hombres, Alarico comprendió que había vuelto a ser engañado por Roma. Fue una buena historia de traición y de falta de dignidad por parte de la corte de Honorio. Alarico era una persona honorable y fue engañado por dos emperadores, lo que provocó que perdiera la paciencia. Para Alarico se terminaron las negociaciones de paz con el emperador y ordenó a sus hombres que marcharan hacia Roma, decidido a conquistarla.
Los godos cruzaron las puertas de Roma en el año 410 después de Cristo. Entraban por fin en la antigua capital imperial. Por primera vez en 800 años, la gran ciudad fue saqueada. Es importante tener en cuenta que Alarico en realidad no quería saquear Roma. No quería que su ejército se propasara. Tomó aquella decisión debido al fracaso obtenido tras 2 años de negociaciones con los romanos, tratando de satisfacer sus necesidades. Finalmente, Alarico no tuvo más remedio que permitir a su ejército entrar en Roma. A diferencia de los romanos, que hacía poco habían asesinado miles de mujeres y niños godos, Alarico ordenó a sus huestes que se contuvieran. Claramente, Alarico hizo lo que pudo por impedir que sus hombres mataran o capturaran gente de forma indiscriminada. Sin embargo, durante 3 días los godos saquearon las riquezas de Roma, llevándose todo lo que podían. El saqueo de Roma debió de ser devastador, de acuerdo con los tesoros y dinero que se llevaron de la ciudad. Podemos estar seguros que por muy tibio que este fuera, se debieron de cometer muchas atrocidades. Pero las mayores consecuencias del saqueo de Roma fueron psicológicas. Un antiguo ciudadano de Roma, San Jerónimo, escribió acerca de la devastada ciudad. Mi voz no sale de mi garganta y mientras dicto, los sollozos me impiden hablar. La ciudad que había conquistado el mundo entero era a su vez conquistada. En respuesta a este ataque al mismo centro del imperio, el emperador Honorio no hizo nada. La muerte de Estilicón había privado a Roma de su último gran dirigente. En cierto sentido, Honorio estaba preso de su corte. No era más que una figura decorativa. Estaba solo en su palacio, rodeado de cortesanos a los que no les importaba lo que ocurriera fuera de su ámbito. Cuando los refugiados que huían de Roma iban a pedirle ayuda, Honorio se irritaba y mandaba que se los llevaran para que no le recordaran su fracaso. No solo no se hacía cargo de la situación, sino que iba perdiendo progresivamente la credibilidad del pueblo. Muchos romanos perdieron la confianza en la capacidad del emperador para defender a su pueblo de los bárbaros. Sus temores estaban justificados. Mientras los godos seguían saqueando, el emperador, con su ejército cada vez más reducido, era incapaz de detenerlos. Los godos habían llegado hasta allí y querían quedarse para siempre. El reino godo que se formó gracias a Alarico fue el primero en suceder al imperio de Occidente. Roma fue la primera parte del gran imperio que cayó frente a los godos, pero le seguirían otras muchas. Eso no fue más que el principio del fin. Durante los siguientes 40 años, las tribus bárbaras continuaron rebasando las vulnerables fronteras del imperio, apoderándose de grandes espacios de suelo romano. Aquellas pérdidas y el declive del imperio fueron previstos por el general Estilicón, que trató desesperadamente de impedirlo, pero solo consiguió que lo ejecutaran. La trágica caída de Estilicón atrajo densas brumas sobre el irreversible destino del imperio. A los soldados godos por los servicios que habían prestado al imperio. Tenía que hacerlo a pesar de las constantes protestas de Honorio. Está claro que eso provocó un distanciamiento en la relación y desde aquel momento los dos hombres siguieron caminos diferentes. Estilicón advirtió a Honorio que si no se le pagaba a Alarico, los godos se rebelarían, e incluso Estilicón acudió a Alarico, rey de los godos, para que le proporcionara hombres. Pero el consejero del emperador Honorio, Olimpio, contrario a los bárbaros, predispuso a Honorio contra Estilicón.
Olimpio, junto con varios de sus partidarios, incitó al ejército a volverse contra Estilicón. Asustado y confuso, Honorio creyó lo que le decía Olimpo y tomó una decisión que resultaría desastrosa tanto para Estilicón como para el Imperio Occidental. Enfrentándose a las invasiones de los bárbaros por el norte, el general romano, hablando en contra de los bárbaros al emperador, sus consejeros retrasaron el plan de Estilicón de cooperar con los godos en el futuro. Y además, los bárbaros exigían ahora que se les pagara lo que se les había prometido. Estilicón debía ir al Senado para que los senadores le dieran 4.000 libras en oro para pagar. El mismo emperador acabaría poniendo su vida en peligro. Honorio al principio estuvo de acuerdo con él en que debía pagar a los bárbaros lo que les correspondía. Pero luego un miembro de su séquito llamado Olimpio le dijo que lo que realmente quería conseguir Estilicón era proclamar emperador de Oriente a su propio hijo, Euquerio.